En el Perú, 13 millones de personas son vulnerables a la inseguridad alimentaria. 4 millones de peruanos tienen bajo peso y un retraso en su crecimiento físico. 7.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. A pesar de estas cifras alarmantes, las actuales autoridades no parecen entender la gravedad del problema y hasta el momento no implementan una adecuada política de seguridad alimentaria. La población en el mundo sigue creciendo de manera imparable. En la actualidad somos 7.000 millones de personas y para el año 2050 seremos 9.000 millones. Según la FAO, para alimentar a tal cantidad de personas necesitaremos una mayor productividad, un 70% más de la actual producción de alimentos. Pero también es urgente incrementar las hectáreas de cultivos para no repetir malas experiencias. Acuérdense, por ejemplo, que en el Perú nunca se habla, jamás se habla de hambruna. Uno piensa que la hambruna eso es una cuestión de los países africanos. Acá hubo hambruna, para quienes nos recuerdan, entre el año 56 a 55 hasta el 57, cuando hubo una sequía muy prolongada en Puno, que duró de 3 años. Otro problema actual es la excesiva alza del precio de los alimentos y se agrava más frente a la actual crisis internacional. Según la FAO, los latinoamericanos afrontamos el nivel más alto de precios en los alimentos de los últimos 30 años. Casi un consenso entre IFPRI, que es una institución que tiene su sede en Washington, en Estados Unidos, que hace investigaciones sobre el tema, la FAO, el Banco Mundial, etcétera, es que los precios van a ser al mismo tiempo volátiles, pero la tendencia va a ser hacia la elevación. El problema es que esta volatilidad de los precios también afecta al productor, porque el pequeño productor no sabe si es que va a producir mucho, porque de repente va a tener un mercado, una gran competencia, porque va a haber mucho producto y van a bajar en los precios, o sencillamente si es que hay escasez, probablemente no de repente obtengan mejores precios, pero no sabemos porque esa volatilidad es algo que es impredecible. La brecha que hay entre el precio que se paga al consumidor, al productor y el precio que pagan los consumidores es realmente abismal, que va entre 5, 6 hasta 7 veces. ¿Quién se termina beneficiando con ese diferencial? Son los intermediarios. Para garantizar la seguridad alimentaria, se necesita priorizar la pequeña agricultura, es decir, el cultivo de alimentos. Sin embargo, las grandes empresas están acaparando inmensas hectáreas para sembrar biocombustibles. El gobierno también incentiva la concentración de las tierras. Un ejemplo son los grandes proyectos de irrigación, cuyas tierras se venden a precios elevados y en gigantescos lotes. Hay una expansión de la frontera agrícola con las grandes obras de irrigación, pero todo eso va a la exportación, a la producción básicamente de etanol, pero no se está dedicando a la producción de alimentos. La agricultura familiar dinamiza la producción rural. Es la guardiana de la rica biodiversidad peruana y la que puede garantizar la seguridad alimentaria. A pesar que nuestro país es agrario, las autoridades no promueven esta importante actividad económica y por ello el Perú está dejando de producir alimentos. El Estado gasta aproximadamente 2.000 millones de dólares en importar alimentos y cada año que pasa el Perú se vuelve más dependiente de productos importados. Y ahora que los precios están muy altos en los mercados internacionales, los más perjudicados siguen siendo los más pobres. Perú tiene una alta dependencia de importaciones en cereales, en cultivos oleaginosos, en legumbres y en aceites y grasas. Y por lo tanto, si suben los precios internacionales, nos va a afectar grandemente a nuestras economías, sobre todo a los consumidores. Otra de las causas de la inseguridad alimentaria es el cambio climático. Solo en el Perú
Se calcula que los glaciares se han reducido 30% en los últimos 40 años, afectando los rendimientos de la actividad agropecuaria. Esta situación agudiza la pobreza de la población rural. Se estima que para el 2015 o 2020 todos los glaciares por debajo de los 5.000 metros podrían desaparecer por efecto del cambio climático. Este es un dato que nos deberíamos reaccionar en función de qué hacemos ante esta situación, cuáles van a ser las estrategias nacionales para conservar agua, para cosechar agua, para cuidar nuestra agua desde ahora. En que algunos países se han realizado en chacras, se ha seguido durante los años. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático sobre estas chacras? Y hay ciertos productos, por ejemplo, un producto que en el Perú está cerca de las 400.000 hectáreas, que es el arroz, que ha bajado en rendimientos el 10% por efecto del calentamiento global. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el año 2021 seremos 33 millones de peruanos. Y si la población crece, necesitaremos incrementar el número de las hectáreas para garantizar el alimento suficiente. Frente a este escenario, existen algunas propuestas. Los rendimientos del año 2010, o sea que no haya ningún incremento, digamos, mayor producción por hectárea, se estanca, ¿no? Se estanca, es un supuesto. Se estanca, no se va a producir más por hectárea. Entonces vamos a depender para la mayor producción de alimentos exclusivamente de una expansión de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, no por rendimiento, sino por expansión de la frontera agrícola. Necesitaríamos más o menos 1.300.000 nuevas hectáreas para esa nueva población el año 2021. El país necesita una mayor inversión para el sector agrario. Se debe promover que los agricultores sean sujetos de crédito para que puedan cosechar más alimentos. Desarrollar una política de financiamiento que promueva la pequeña y mediana agricultura. Me alegró mucho la decisión del gobierno de convertir Agrobanco verdaderamente en un banco que financia la pequeña agricultura. Limitar la concentración de las tierras. Un claro ejemplo es el proyecto de irrigación Olmos, donde las tierras se venden en lotes de 1.000 hectáreas a precios exorbitantes y que marginan al pequeño agricultor. Hay una iniciativa que han mencionado el ministro de Agricultura ya, en el caso de Olmos, el caso de Olmos, claro, ya están hechos los contratos, etcétera, pero el Estado compraría 5.000 hectáreas para venderlas en lotes de 50 hectáreas y dar más posibilidades de ingreso a inversionistas medianos, digamos. La alimentación es una necesidad básica y un derecho de toda la población. Es urgente que las autoridades tomen en serio la importancia de garantizar la alimentación de las peruanas y peruanos. Necesitamos implementar una estrategia nacional de seguridad alimentaria. No seamos insensibles, no le demos la espalda a este problema.